porque a veces se piensa que Valencia, por lo que es ciudad, la parte central, todo es ciudad, por supuesto, por los marítimos todos, pero que en el centro, en el casco antiguo, no hay Semana Santa, no hay celebraciones. Pues sí, hay, y una de ellas se recuperó pues hace solo 8 años, en torno a una de las imágenes pues más antiguas, más veneradas, y que en aquella Valencia cristiana de los siglos XIV y XV pues más devotos seguían, que era el Santísimo Cristo de las Penas. Una imagen que se venera en la iglesia de San Juan del Hospital. Y además, no solo en torno a esta procesión que se ha recuperado el Jueves Santo, sino hay muchas más actividades a lo largo de todo el año. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros los máximos responsables, que están don Juan Manuel Granada, que es el delegado de medios de comunicación, y doña Margarita Ordech, que es la responsable de la restauración del bellísimo complejo de San Juan del Hospital. San Juan del Hospital es de las iglesias más desconocidas de los valencianos. A mí particularmente, cuántas veces me lo habrán escuchado, es de mis preferidas, porque es preciosa, esa austeridad, esa transición del romano al románico al gótico, y además todo un ejemplo de cómo se debe restaurar una iglesia. De eso aprovecharemos también para hablar del Cristo de las Penas, pero vamos, en primer lugar, con la cofradía. Muy buenas noches, o buenas tardes. Buenas tardes, todavía es de día. Bueno, ¿cómo surgió la idea de recuperar esta antiquísima procesión por las calles del centro histórico de Valencia, cuando tantos años habían transcurrido y prácticamente pues había echado y ya se había olvidado? Pues un grupo de la Iglesia, de la Pastoral de Liturgia de la Iglesia, fue la que empezamos a mover el tema de la posibilidad de recuperar esta procesión. Desde el año 93 venimos saliendo, este va a ser el 8º año, y la verdad es que el interés por la procesión vemos que crece muchísimo. El año pasado pues contamos de que los participantes en la procesión fueron sobre unos 400, y la asistencia de gente que vio desfilar la procesión pues también era muy numerosa. La procesión es muy sobria, es una procesión en la que sacamos el Calvario, las 3 piezas del siglo XII y siglo XIV, la Virgen, San Juan y el Cristo de las Penas. Van cada uno, procesionan cada uno en andas independientes. Y es sobria porque no lleva nada más que estas 3 imágenes. Bueno, lleva otra anda también con San Juan Bautista, que es una pequeña imagen que acompañan los niños, los más jóvenes de la cofradía. Ahí precisamente estamos viendo imágenes de la imposición de medallas y de hábitos, ¿no? Porque ayer comenzaron los actos con esta imposición ya. Pues este es un acto que venimos realizando todos los años, se hace el domingo anterior al Domingo de Ramos. Es un acto íntimo que lo hacemos en la cofradía. Realmente el número... Qué preciosidad San Juan del Hospital, qué maravilla. ¿Y cuántos nuevos cofrades o nuevas medallas se impusieron ayer? Ayer se impusieron 38 medallas. Pues eso quiere decir que va creciendo la cofradía. Sí, sí, sí. Y se impusieron 16 hábitos. Y una cosa que nos honra y nos hace muy felices es de que esos 16 hábitos, 9 eran para niños y niñas. O sea, con lo cual el crecimiento lo estamos percibiendo más con el apoyo de los niños y de la gente joven. Porque ustedes cuando desfilan no llevan capirote, ¿verdad? No, nosotros somos un desfile procesional de Semana Santa sumamente original, entre otras cosas porque no llevamos la cabeza descubierta y la cara descubierta. Y así procesionamos y se sabe quién es cada uno el que va en la procesión. Y, porque es prácticamente parecido como van aquí, o sea, tal cual, pues el alba, exactamente como la capa. Aquí. Sí, exactamente así. Aquí lo que se hace es que alguien de los que ya es cofrade anterior, participa como padrino, y entonces lo que hace en ese acto es imponerle la capa, o sea, poner la capa al nuevo cofrade. Y esto es el primero de todos los actos, porque luego en estos días, celebran ustedes, por supuesto, la liturgia propia de estos días de la muerte y pasión del Señor, pero esta procesión, para aquellos valencianos que quieran verla, procesión del Cristo de las Penas, ¿a qué hora saldrá el Jueves Santo? ¿Es Jueves Santo por la noche? Jueves Santo por la noche, es precisamente la noche, o sea, la procesión en Valencia más antigua, la noche del Jueves Santo. La procesión del Cristo de las Penas sale a las 8:30 de la noche. El recorrido es por Trinquete Caballeros, Palau, Avellanas, Calle del Mar hasta la casa natalicia de San Vicente Ferrer, y por Pouet de San Vicente pues damos la vuelta a Conde Montornés, Gobernador Viejo, a París y Guijarro, hasta Nápoles, Sicilia, y después a Trinquete Caballeros y a la iglesia. Y este año hemos incorporado, después de la procesión,
un acto que ha gustado mucho otros años, que es el rezo y el canto de los gozos del Cristo. Es sumamente precioso porque la iglesia permanece totalmente a oscuras, el altar desnudo, las tres imágenes, las tres andas encima componiendo la figura del Calvario encima del altar, y entonces solamente con una iluminación a esas tres piezas se oye el canto, en fin, con ese sonido maravilloso que en San Juan, con poco esfuerzo, se oye perfectamente. Sí, aparte la propia arquitectura de esta iglesia pues da un recogimiento especial. Yo creo, doña Margarita, que no se enfaden las demás iglesias, no se enfaden ninguna de las demás iglesias, son todas preciosas, hay renacentistas, hay barrocas. Yo creo que es la iglesia que mayor espiritualidad infunde, la iglesia de San Juan del Hospital. Usted que está dirigiendo las obras, porque además son unas obras acertadísimas, de restauración, bueno, ustedes llevan muchísimos años restaurando porque desde que se hicieron cargo de la iglesia de los años 60 se está restaurando. 67 exactamente. Y se transformó, que entonces era un cine, el cine Sare. Sí. Cine Sare. Se transformó de cine en la iglesia románica, transición al gótico. Sí. Estaba oculta por las escayolas barrocas que se pusieron en 1860. ¿Qué es lo que más destacaría usted de esta iglesia de San Juan del Hospital, que es tan preciosa? Bueno, la verdad es que es difícil elegir lo que más destacaría, pero realmente la misma construcción que es del gótico de la conquista y todo lo que la rodea además, que es los patios, el antiguo cementerio. Es la iglesia más antigua que queda ahora en pie en Valencia, ¿verdad? Sí, más antigua, que esté destapada y que se conozca. Realmente hay otras iglesias que se ve claramente que debajo está lo que eran las iglesias góticas, pues como es el mismo, yo que sé, San Nicolás, se percibe clarísimamente. Lo que pasa es que los frescos que tiene son tan impresionantes que nunca se recuperará. Nunca se podrán tocar ya. San Vicente de la Boatella y bueno. ¿Y ahora en este momento qué se está realizando en San Juan del Hospital? ¿Qué es lo que se está realizando? Pues en San Juan está acabándose el proyecto Rafael, que fue un proyecto aprobado por la Comisión Europea de Cultura para recuperar pues la cripta de la emperatriz Constanza y el mausoleo de la capilla barroca de la emperatriz Constanza, que esto se está terminando y posiblemente se inaugure pues para los actos de Semana Santa. O sea, para los actos de Semana Santa puede que esté concluido todo el complejo y con eso se pondrá punto final ya. No, todo el complejo no. Todavía no, porque siempre están ahí trabajando. Todavía queda toda la parte cementerial, que es muy desconocida, la capilla. Que la parte que está detrás, la parte posterior, que la que da casi lo que era el edificio que va hacia la calle del Mar, o sea que tiene ahí una buena. Toda la zona sur, que tiene un claustro de arcosolios impresionante y una capilla preciosa. ¿Como un claustro, como un jardín? Sí, supongo que sí, como un área recuperada para Valencia, con una capilla gótica en medio preciosa. Eso será precioso, pero supongo que la entrada la harán por la calle Trinquete Caballeros, que tendrán por allí. Sí. Por ese patio es precisamente por donde desfilaba la Cofradía del Cristo de las Penas el Jueves Santo. Fíjese. Y además ustedes también han recuperado la iglesia, usted ha estado en las tareas de restauración del Cristo que procesiona, el Cristo de las Penas, que también le han dado pues su carácter original, pues una talla también muy antigua. ¿De qué fecha data? Es una talla del siglo XIV. No tenemos datos concretos sobre ella, pero por cómo está configurada pues se puede seguir. A partir del siglo XIII las imágenes de los Cristos doblan la cabeza, porque San Francisco empezó con esa especie de cambio en la imagen, en lugar de ser pues totalmente hierática como divinidad, pues dijo, no, la imagen de Cristo es sufriente y sufre, entonces inclinó la cabeza y a partir de entonces inclinó, con lo cual es una imagen con la cabeza inclinada y demuestra que ella es posterior, del siglo XIV. Tiene el paño de la pureza, el paño de la vergüenza corto, que también es una de las cosas que nos indica que es del siglo XIV. En el siglo XIII el paño era largo. Por ejemplo, lo que se sabe de la imagen del Cristo de las Penas primitivo, que desapareció, pues era largo, el paño de la pureza. Y se sabe que era del siglo XIII, entonces la cofradía. Además, ustedes incluso, usted en la restauración ha quitado capas y capas que tenía encima. La restauración la llevó a cabo María Teresa Lapón, que es la restauradora. Yo coordino un poco todo. Entonces fue impresionante ver salir las capas de pintura, sobre todo el paño del Cristo, que es azul claro, con unos dibujos, pues como se pueden encontrar en los pañuelos italianos hoy en día. Es un diseño italo-bizantino y estaba bajo dos capas de pintura pues blanca o color hueso. Y el INRI, que estaba pintado en blanco y negro, pues tenía dos INRIs más pintados en blanco y negro, y es de color naranja y oro y verde. Pues aparte del carácter cultural, artístico muy valioso, está el carácter espiritual y sobre todo esa recuperación de una de las procesiones más antiguas de nuestra Semana Santa, sin lugar a dudas, y que un año más, después de 8,
volverá a llenar con esa austeridad, esa sobriedad de religiosidad las calles del centro de Valencia. Para los que estén Jueves Santo, también se la recomendamos. Jueves Santo, a partir de las 8:30 aproximadamente, cuando concluya la celebración de la institución de la Eucaristía, de la mesa de la Cena in Domine, pues después de esta misa tan solemne para todo el mundo católico, pues la procesión del Cristo de las Penas. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos con otros temas enseguida.